Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una ministra gasolinera. Sí, les hablo de la filósofa Irene Vélez, la ministra de Minas que sorprende al país con sus declaraciones que dejan más preguntas que respuestas. De hecho, además parece que no le gusta ni 5 el sector para el que trabaja. En este momento estamos hablando de 10.000 billones. Entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo. Eso tiene que ver con que no se hizo el aumento de la gasolina que generalmente tenía que hacerse de una manera progresiva. Haber detenido ese aumento progresivo pues incrementa por supuesto la velocidad del déficit, pero no es solamente ese factor, sino que también la tasa de cambio y lo que se conoce, digamos, en el establecimiento de la tarifa como el IPP está afectando negativamente los precios de la gasolina. Ante el evidente desconocimiento de cuántos son 10.000 billones de pesos y el anuncio del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo Antonio Navarro Wolf. Sin comentarios. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Estos mensajes de la ministra, estas equivocaciones de la ministra, lo que sí muestra es que no tiene preparación y no tiene experiencia. Eso es clave en un sector tan específico como este, del cual depende en buena parte la sostenibilidad no solo energética, sino el futuro del país. Ahora, estos errores se suman. Claro, decir que 10.000 billones eso da muestra de que no tiene ni idea dónde está parada en materia de finanzas públicas. 10.000 billones pues es más o menos el déficit de los próximos 60 años, pero lo segundo, o mucho más, pero lo segundo es que se suma a esto que voy a plantear que es gravísimo, y yo hice la denuncia la semana pasada: cambio de manual de funciones en el Ministerio de Minas. A los 8 días de haber llegado esta ministra, cambió el manual de funciones y cambió 31 cargos, en donde incluyó en cargos muy sensibles para esta materia, por ejemplo, profesiones como filósofo, teólogo, licenciado en artes, ingeniero de alimentos. Entonces uno se pregunta en qué está pensando la ministra, si además no sabe, y si la gente que tiene que saber que es de ahí para abajo, ojalá todos, también quiere ampliar el rango para contratar, yo no sé, conocidos, amigos, otro tipo de profesiones, pues evidentemente el riesgo es grande. En medio de la polémica que se desató por la ignorancia de la ministra, entonces el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio en su cuenta de Twitter. El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre, es decir, casi 40 billones anuales, casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina. En palabras simples y de coletazo, protegiendo la embarrada de la ministra, van a subir el precio de la gasolina, eliminando el subsidio que hoy existe. Y le echaron la culpa de la decisión que están tomando al gobierno de Iván Duque, que se acabó hace un mes. Esto dijo el guardián del petrismo, el senador Gustavo Bolívar. Voy a hacerles una explicación muy breve de lo que está pasando con el precio de la gasolina. El precio de nuestra gasolina está amarrado a los precios internacionales del petróleo. Y resulta que eso hace que con una fórmula de la TRM, o sea, la tasa representativa del mercado, más el alza del petróleo, nuestro combustible tenga un precio mensual. Este año el gobierno de Duque no quiso actualizar esos precios a pesar de que el petróleo estaba subiendo, a pesar de que el dólar estaba subiendo, y nos fue dejando un déficit que el primer semestre fue de 6 billones, ahí se fue arrastrando hasta llegar a final de 2022 en 34 billones de pesos. De hecho, hasta anunció el precio para que nos preparemos. Cuando Gustavo Petro dice que hay que ajustar los precios de la gasolina, no es porque Petro haya llegado a subir nada. La gasolina hoy debería estar costando, de acuerdo con esa fórmula del CPEC, por lo menos 18.000 pesos. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si el expresidente Iván Duque hubiera anunciado que van a subir el precio de la gasolina a 18.000 pesos por galón? Pues entonces veamos lo que decía en el pasado el propio Gustavo Bolívar. De hecho, en octubre de 2018, 2 meses después de que Duque se posesionara como presidente.
La gasolina está llegando a 10.000 por galón y los veo callados. Gobierno dirá que el petróleo está a $85. ¿Y por qué no bajó el galón cuando estaba a $50 hace poco? ¿Qué pasó con los días aquellos en que luchábamos por precios justos? ¿Para qué sirvió reficar? Gasolina es un robo. Y veamos este otro trino del año 2012 en pleno gobierno de Juan Manuel Santos. Ya viene nueva alza en gasolina. Aprovechemos que el presidente vive muy pendiente de la popularidad para evitar. Ahora recordemos lo que trinaba al respecto del entonces senador Gustavo Petro en 2019. Lo que existe en Colombia es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. Un sistema de financiación del Estado no transparente vía precios de la gasolina inflado. Eso es lo que el Fondo Monetario quiere imponer en el Ecuador para garantizar su préstamo. Y este otro. Una sociedad puede decidir o no pagar altos precios de la gasolina imponiendo sobreprecios o tasas. Los colombianos se han acostumbrado a eso. Para los ecuatorianos es un choque brutal a sus ingresos. Lo cierto es que según lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, el galón podría llegar a costar hasta 16.000 pesos. ¿Qué pasa cuando sube el precio de la gasolina? Le preguntamos al economista Alberto Bernal. Que el precio de la gasolina suba en Colombia es una necesidad macroeconómica, es una necesidad fiscal. Pero claramente es una mala noticia desde el punto de vista de la expectativa de inflación. Incrementar el precio de la gasolina va a generar efectos en toda la cadena de valor y eso va a generar incrementos en los precios de los alimentos, en indumentaria, etcétera, en básicamente casi todos los productos de la economía que van a ver mayores incrementos, mayor inflación, digamos. Entonces, pues esta mayor inflación muy seguramente también va a generar una necesidad por parte de las autoridades del Banco Central de subir más las tasas de interés y pues eso implicará que el crédito se va a incrementar, el costo del crédito se va a incrementar y eso implica menos crecimiento de aquí en adelante. El exsecretario general de la República de Iván Duque, Víctor Muñoz, le contestó así al gobierno de Petro frente a la acusación de la ministra del déficit al que, según ella, le hacen falta 10.000 billones de pesos. El FEPEC, que es el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, existe desde el año 2007. Lo segundo, el gobierno de Iván Duque dejó absolutamente saldadas las cuentas hasta el primer trimestre de este año, donde se pagaron más de 14 billones de pesos. Se dejaron los presupuestos con 28.5 billones de pesos para poder pagar los siguientes trimestres. Tercero, es muy importante tomar las medidas que quedan en el marco fiscal de mediano plazo, donde hay unos incrementos que se deben hacer en las diferentes sendas mes a mes. En el mes de julio, el gobierno de Iván Duque subió 150 pesos la gasolina, precisamente cumpliendo la senda que está en el marco fiscal de mediano plazo. Entonces no es cierto que se haya dejado hueco de 30 millones de pesos y que no se haya dejado financiar toda la estrategia que tiene que ver con el FEPEC. ¿Y quién va a pagar el incremento del precio de la gasolina? Pues todos los colombianos. ¿Y eso que hace falta? La reforma tributaria. Mejor dicho, vamos a quedar ahogados. Mientras tanto, la ministra de Minas sigue avanzando con los tenis puestos en el manejo de la cartera que tiene a su cargo y que desconoce por completo. Dicen por ahí que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que uno no está preparado. Pero en la política la soberbia no tiene límites. Y pues los congresistas y políticos del partido de la U, liberales, conservadores y la bancada del pacto histórico que antes hacía movilizaciones para evitar el incremento de la gasolina, ahora sí lo aprobarán, porque lo dicen ellos, que son los dueños de la verdad, y porque al fin y al cabo toda la plata que ellos tienen, se gastan y despilfarran, sale del trabajo y sudor de los colombianos de a pie. Y pues a trabajar, porque todos esos impuestos no se pagan solos. Y dejen de llorar, como dice el senador Gustavo Bolívar, porque el cambio es caro.